Buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas noches. Aquí son las 10 de la noche. 17/12 del 2025. El receptor, entre el receptor y la esencia del humano. 12 humano, 21 inhumano. Quería comentarles que como bien me comprometí de mandarles un video todos los días hasta el día del procesador, que es el día 353. Entonces, el día de hoy, que es 17 del 12, hoy es el día 351, la percepción de el inconsciente biológico. 351. Eh, Les invito a que hagan una pequeña variación y eso les permitirá eh, empezar a mover otro tipo de percepción. Y es, el otro tiene razón. Y empezar a observar desde dónde está mirando para que el otro diga lo que dice. Esto me mejora a mí cuando lo practico yo, porque el otro es otro, no procesa igual que Iracema, tiene diferentes limitaciones, óyelo bien, pueden ser hermanos, pueden ser gemelos, no importa. Entonces, porque si todo el mundo procesara igual, o sea, por ejemplo, en el caso de los gemelos, cuando se muere uno se tendrían que morir los dos, cosa que no es así. ¿Qué significa? Pueden tener experiencias similares, pero cada uno a nivel interior lo puede reflejar de una forma distinta. A lo mejor uno enfrenta las cosas, el otro escapa. Normalmente uno es más callado, el otro es más extrovertido. No se trata de que sea bueno o malo ser extrovertido o introvertido. El detalle está que si yo me vuelvo introvertido, porque me parece que el entorno es peligroso, o me vuelvo introvertido porque no me gusta que la gente evalúe o opine de mis creencias o de mis actitudes. He conocido gente así. Y lo toman simplemente como una protección. Entonces, los demás van a decir, qué lindo. En realidad no lo conocen. Porque una persona que sea callada no significa que sea una persona buena. Porque una persona sea muy habladora no significa que sea una persona mala. Lo normal es que cuando a alguien le duele algo, ¿verdad? Que siempre grita, hace alguna molestia o lo que sea. Entonces, importante tomar todos estos días con calma. Los invito a que utilicen esto como un método distinto que te permita, desde dónde está mirando el otro, para decir lo que dice. ¿Qué ve el otro para decir eso? ¿Qué estás partiendo? Estás partiendo de un sitio que dice el otro es para que perciba eso en dónde está. Me está mirando de este lado, me está mirando desde acá. A lo mejor yo tengo una cosa aquí que yo no la veo. Como me estoy mirando aquí y otra persona me dice lo que tienes en la cabeza y le dice, ¿de qué estás hablando? Nada, nada, porque tú, porque tú, porque tú. Recuerden que eso es un gap. Esa es la anulación anual. Nosotros vemos, como decir,
no 180 grados, 180 grados es esto, nosotros nos vemos aunque sea un poquito más, puede ser que sea 200, no 180 grados, pero a lo mejor 220, algo así. Pero nosotros no nos observamos esta parte de aquí. Entonces, si tenemos claro eso y lo practicamos en nuestra percepción, siempre nos va a dar como desde dónde mira el otro o por qué yo descarto los que descarto. Hoy tuve un entendimiento hermoso. Y en el momento de tener ese entendimiento, yo estaba concentrada en mi trabajo y estaba aislada, me quedaba una ventana al frente. Y en el momento de tener ese entendimiento, los niños de la escuela donde trabajo tocaron la puerta del otro lado. Estaban haciendo una cola para ir a comer, que era la hora del almuerzo. Y tres niños tocaron la ventana así. Cuando yo subí la vista, me hacían así. Símbolo del corazón y me hacían así. Es un regalo hermoso. ¡Mua! Y ¡mua! Yo le empecé a tirar besos y le hacía así y ellos estuvieron risa y risa. Son antenas más avanzadas, señores. El contexto alrededor tuyo está funcionando sincronizado. Siempre, siempre. ¿Te gusta lo que recibes? ¿Qué haces con lo que recibiste? Ay, no te gusta. Se equivocó el universo. No funciona así, señores. No funciona. ¿Qué haces con lo que llegó? ¿Crees que se equivocó? ¿Dónde está tu responsabilidad? ¿Seguro que eso no tiene ninguna función? Ay, a mí no me tiene por qué llegar eso. ¿Desde dónde estoy atrayendo esto? ¿Desde dónde estoy atrayendo esto? Vamos a ver tu posición. Que estás esperando algo que no llega. Yo me haría otro tipo de preguntas. Y nosotros tendríamos a preguntar, pero ¿por qué a mí esto me falta? Y yo diría, ¿de qué me tengo que vaciar? O sea, tengo que hacer un espacio, lógicamente, para poder que haya algún movimiento de alguna creencia o de mi mentalidad para que pueda emerger aquello que yo quiero y que yo creo, para que yo misma lo cree en mi realidad. Entonces, el recurso soy yo y es mi interacción con la realidad. Ay, llegó algo, ¿no te gustó? ¿Qué haces con eso? Te llegó un montón de madera. Ay, pero yo estaba esperando manzanas. ¿Por qué me llega madera? Pues haz un arbolito de madera. Ve qué haces. Ve si a lo mejor la madera que te llegó es canela. La canela es la corteza de un árbol, por si acaso no lo sabías. Entonces estás empeñado en que te lleguen limones y te está llegando el tronco de un árbol y era canela. ¿Lo podías utilizar? Sí. ¿Lo podías vender? Sí. ¿Podías hacer postres? Sí, pero estabas esperando limones, no canela. O a lo mejor te llegó canela, pero como no lo reconoces, porque estás esperando que te llegue molida. Ay, las formas. Entonces, voy a comentar esto porque eh, un entendimiento muy hermoso que lo he comentado varias veces en el grupo, que mi padre, una de las cosas que compartía era que les dejo estudios, mas no les dejo dinero. Y decía, ¿pero por qué, coño? ¿Por qué no? Deja las dos. ¿Por qué, por qué deja? Les doy estudio, pero no les doy dinero. Y coño. Y decía, el dinero es el origen de todos los males.
Llamaba a mi padre, agarré esa creencia es para mí, que los demás hermanos tienen que grabarlas para sí mismos, no. Entonces, muchas veces, por afinidad, sea con el padre o sea con la madre, eh, o con rechazo, sea con el padre o sea con la madre, se abre un camino, ¿no? De que te envuelvas alrededor de eso. Y entonces yo decía, pero coño, pero me dejó este techo, me dejó esto como un techo en mi vida de la parte del dinero, el tema del dinero. Y siempre oía, el dinero es neutro, el dinero es neutro. Y estudiando la parte de la lógica. Hace como 5 años hacen un evento con la misma Alejandra Casado, a la cual tuve en pleno COVID, tuve la oportunidad de participar. Y desde aquí le agradezco nuevamente, porque en esos momentos decía, pero no sabía cómo llevarlo a mi vida diaria. Entonces, ¿cómo aplicar esto? Decía, el dinero es un representante representativo. Y la gente te dice el dinero es neutro. Pero si el dinero es neutro, no vale nada, ¿no? Es cero. Pero cuando salimos a la calle todo vale dinero. Y cuando te dice el dinero es un representante representativo, efectivamente, lo que tú, la creencia que esté escondida, las asociaciones que tú tengas escondidas detrás del dinero, eso es lo que significa para ti, para lo que está representando el dinero para ti. O sea que no es lo mismo que el dinero que esté neutro y atrás yo tengo una asociación de algo, porque para mí el dinero va a ser líquido, va a ser de color rojo, pero si yo tengo algo distinto, va a ser sólido y va a ser de otro color. Entonces, por lo tanto, si en tu casa no se hablaba de dinero o se hablaba o lo que habían era peleas, entonces vas a verlo como un problema, no como algo que se habla, sino algo que se sufre. Y empiezan a hacerse las asociaciones a nivel de la mente. Entonces pude tener otra comprensión acerca de lo de mi padre que decía que el dinero es el origen de todos los males y pude comprenderlo desde el punto de vista del amor, una cosa maravillosa. ¿Por qué les digo esto? Primero que nada porque mi papá nació 20 del 11 de 1928. El año 28 fue un año bisiesto. Y también en la calculadora el 28 está en el eje del presente, 8520. 741 pasado, 8520 presente, presente, eso es a cada segundo, presente. Y 963 futuro. ¿Recuerdan Nicolás Tesla? 369, 963, ok. Es el más común, el 963. Entonces, significa que ese año fue bisiesto. Al nacer el 20 del 11, 20 significa la recreación. Recordamos que estamos en el 2025. Recreación, ¿qué significa? Se crea en el 10, se recrea en el 20. El 10 está en una parte no física. ¿Cómo decir en el laboratorio de la nada? Es como decir una casa en la mente de un arquitecto y otra cosa es en el plano, cuando el arquitecto ya lo plasma y hace un dibujo a nivel físico. Eso sería un 20. Y ya cuando la construye, bueno, más detalles para el 20. Que eso sería la recreación, o sea, la realidad lo crea. Una realidad material, digámoslo así. Por eso se llama recreación, creación de la realidad. Entonces, al nacer el 2011, la recreación en el contexto, lo que se ve, el contexto, el 11, un 1 y otro 1, lo que se ve alrededor. Entonces, pude comprender que, claro, él venía de la Guerra Civil Española.
Por supuesto que tenía esa creencia de que es el origen de todos los males. Destrozó el país. Esa guerra civil, una guerra interna entre los de Franco y los que eran contra Franco. Y encima Franco, con el paso de los años, estando mi papá en Venezuela, se muere el 20 del 11, o sea, el día de su cumpleaños. Entonces, el poder comprender que yo decía, coño, por amor le compré la creencia de mi padre, por amor, por afinidad con él, y a lo cual eso ha tenido muchísimas limitaciones en mi vida y muchísimo dolor incluido, asociado a esto. Pero para él estaba viniendo de una guerra. Esto es, o sea, plena supervivencia. Viene de una guerra, destruye un país. De Galicia se fueron 100.000 gallegos para afuera, para Suiza, para Portugal, para Cuba, para Argentina, para Venezuela, para Colombia, para Francia, para Alemania. Solo de Galicia, una pequeña zona de España, se fueron 100.000. Es parecido a lo que está pasando venezolanos por el mundo. Entonces, al poder comprender esto, para él era su realidad, efectivamente, que era el origen de todos los males, porque por el poder, por tener el dinero y el tener de un país, se empezaron a matar entre el mismo país. No es lo mismo que un chino contra, no sé, contra un africano. Son culturas distintas. Pero que el mismo vecino entre a tu casa con ganas de matarte es muy distinto. Crea un rompimiento interno, fractura desde dentro un país, crea un daño más profundo, que es algo parecido a lo que está pasando ahora en Venezuela. Ahora a niveles mucho más grandes, ¿no? Cuando ya se han ido más de 5 millones de venezolanos hacia afuera. Cosa que a mí me parece, dentro de lo posible, como si fuera una buena noticia. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros aprender de las otras culturas, la forma de llevar y de planificarse y las leyes de otros países. ¿Y por qué también me parece una buena noticia? Porque nosotros llevamos también nuestra forma rápida, nuestra forma de hacer las cosas, nuestra alegría, la parte de idiosincrasia que dice, no te preocupes, tú diviértete, ya pasará. O sea, es como decir, suelta la mente. Efectivamente, la mente es número 58, que también está en el eje del presente. Agarras la palabra mente y agarras la palabra orden. Tú haces tu abecedario del 1 al 27 con las letras en castellano y la palabra mente te va a dar 58 y la palabra orden también te da 58. Entonces, eh, pude observar que, claro, él tenía razón porque se viene de un país que estaba muy tocado, tanto es así que no se mete en la Segunda Guerra Mundial. Por esa razón. Ya estaba destruido, fracturado internamente, por eso no se mete en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, él viene con esa historia, que eso es correr por tu vida, eso es el hambre. Pero como todo, que tengas una historia, para eso tienes la vida, para darle otras vueltas. No eres el mismo, tienes otro crecimiento, otra forma de pensar, para que puedas procesar lo que antes te hizo daño. Pero si lo mismo que te hace daño, toda la vida te va a hacer daño el mismo tema, y el mismo tema, y el mismo tema. Mi papá me abandonó, mi mamá me abandonó, y sigue el mismo tema, y el mismo tema te come. Se te acaba el crédito para seguir dando vueltas acerca de la misma vaina y no dar otro tipo de procesamiento, lo mismo.
Entonces, comprobar que como él nace el 20 del 11, pero un año bisiesto, el 20 del 11, un año bisiesto, tiene otro tipo de frecuencia. Recordemos que el año bisiesto es 366 días. ¿Qué significa esto? Significa que el 20 del 11, voy a buscar con mi agenda, el 20 del 11, acabo de recibir un regalo. El 20 del 11, en un año bisiesto, es 325. Frecuencia positiva 325. La percepción del cuadro 25. Frecuencia negativa menos 0,41. Agarra tú de 365, 366 días del año. ¿Ok? Entonces, 20 de noviembre, le faltan 10 días para llegar a diciembre y 31 de diciembre para que finalice el año. Por lo tanto, hay 41 días que faltan para que finalice el año. Entonces, tú agarras 366, le restas 41 y ¿qué te va a dar? 325. Esos son los días que transcurrieron desde el 1 de enero de 1928 hasta el momento que nace mi padre, que es el día 325. Entonces, la percepción del cuadro 25, claro, el dinero es el origen de todos los males, pero para él el origen, él lo está viendo como un miedo a la supervivencia porque efectivamente el país estaba destruido y aunque los abuelos eran granjeros y tenían terrenos, pero se pasaba hambre por tener tantos hijos, 7 hijos. Entonces, y que en aquella época, pues la mejor comida para el cura, los chorizos, el mejor chorizo para el cura, el jamón para el cura. Tengo un tío que decía el cura de los cojones. Todo lo mejor yo con hambre y se lo mandaban al cura, decía tío Néstor. Muy gracioso. Ay, caramba. Entonces, era su realidad. Él venía de ahí. Entonces, cambia de país, no importa que cambies de país, si te llevas contigo el mismo procesamiento y solo das vueltas cerca de lo mismo. Y entonces, como era tan importante la comida, ¿qué sucede? No importa que tengas un coche viejo, ¿por qué? Porque tu prioridad va a ser la comida. Y después vas a decir, no les dejo dinero. Es que si hay dinero, lo va a usar en comer. Porque las necesidades básicas, el humano se vuelve netamente más animal cuando está en modo supervivencia a nivel de una guerra. Esto es corre por tu vida. Eso es tener un león atrás. Pero esa es su realidad. Si uno no lo procesa, si uno que es la generación siguiente, poder comprender esto, se repiten las cosas. La frecuencia negativa del año bisiesto sería menos 0,41 y la anulación anual más 284. ¿Qué es la anulación anual? La diferencia o el gap, que es punto ciego o frecuencia de integración. La diferencia entre la frecuencia positiva, que es 325, menos la negativa, que eran 41. Lo restas y da 284. Entonces el 28 también está en el presente, señores. ¿Se das cuenta? Nace en 1928 y el gap de ese año, en el momento que él nació, es 284. Y le dice, el circuito dinámico, 2 es circuito dinámico 8. ¿Ves? ¿Por qué? Porque viene a un lado, gira, va para arriba, para abajo. ¿Ves? Y te dice el circuito dinámico de las creencias.
Dinámico, señores. Está hablando de muévelo. No te está diciendo que no se mueve, porque si no sería estático. Te diría que es un circuito estático, pero dice circuito dinámico. El 8 viene a la izquierda, viene por abajo, pasa por arriba y hacia la derecha, da la vuelta, viene por acá y va para el otro lado, ¿verdad que sí? Ok. Entonces, el no procesarlo y no procesarlo va a hacer que el mismo cuento cada vez, ¿cómo lo vas a saber que no procesas? Porque sientes el dolor por la misma vaina una y otra vez. Entonces, ¿qué tengo que aprender de aquí? ¿Qué tengo que aprender de aquí? Soltar ideas, moverte. ¿De qué me tengo que vaciar? Y efectivamente, ¿qué se hacía en mi casa? Comida, 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 comida. Y ahora estoy haciendo un desarrollo y quiero agradecer a las personas que están colaborando conmigo acerca de la comida. ¿Por qué? Porque se me hace un, ¿ves? Voy agarrando los niveles, niveles. ¿Qué sucede? Hay algo que no veo, hay algo que no veo. Mi físico, de cómo reacciona. Entonces yo aquí, cuando mi cuerpo reacciona y me hace toser, eso es en un automático, ¿ves? Entonces yo aflojo mi culito, abro mi culito, respiro, y entonces digo, mi físico me quiere decir algo, me dice, haceme, hay algo que no estás procesando todavía, hay algo que te está pasando por alto, ¿ves? Y entonces, porque como no lo veo o no lo entiendo, mira, va agarrando más nivel, más nivel, más nivel, más nivel, más contrapeso. Estás procesando mucho como antena, hay algo que estoy pasando por alto, ¿ok? Entonces, el poder ver eso desde el punto de vista con amor y darme cuenta que yo ya sabía yo que la frecuencia positiva, pero veía siempre que la frecuencia positiva, sacaba la frecuencia positiva en los años como si me había olvidado que era bisiesto. O sea, no había asociado que la frecuencia positiva de mi papá era 325. Porque cuando yo lo calculaba los demás años, como no son bisiestos, era 324. Pero él nació un bisiesto. Las reglas para las personas que nacen bisiestos son distintas. O sea, eh, es como que tienen todo el año, todos los 3 años para actualizarse. Cosa que nos pasa al revés, los que no hemos nacido los años bisiestos. El año bisiesto nos viene o te actualizas o te parte. Le voy dando el dato. Y el poder ver eso y decir, tenías razón, fíjate que es otro punto. Tenías razón, para tu realidad tenías razón. Para venir de un país destruido, sin tener nada que comer, tenías razón. Entonces, tener que trabajar todo el día para ni siquiera poder pagar una pensión donde tenías que dormir, tenías razón. De que para ti, para él en su momento, se le convirtió en que el dinero sacaba lo peor de la gente y todo el mundo contra todo el mundo. Porque para él fue así en su momento. Ahora, si cambias eso, o sea, o cambias un poco esa frase y dices, el amor al dinero por encima de los demás o el amor desmedido sin conciencia, es lo que destruye. Sería más precisa la frase. Ahora, seguir trabajando por dinero, tener el pesar de la vida, de no poder moverte o no poder tener el carro que quieres, el coche, el automóvil, por dinero. Entonces, nosotros tenemos que comprender que hay muchas informaciones que son ahora nuevas
Y si para a nosotros nos está costando poder actualizarnos ahora en este espacio y en este tiempo, ¿cómo a ellos, que fue la generación anterior, para ellos no podían entender nada de esto, absolutamente nada de esto? ¿Cómo cómo le vas a decir a una persona que viene a una guerra, decirle que se relaje, que le va a llegar comida mañana? Ah, no va a poder dormir o a lo mejor el estómago le hace ruidos y le ruge del hambre y que no lo deja dormir, o el miedo, o lo que sea. Un día no tenía nada, 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 nada que comer para el día siguiente, pero nada, solo café negro, sin ni siquiera echarle azúcar, sin ni siquiera porque no tenía ni azúcar. Y de solo pensarlo, y eso era una tarde, y de solo pensarlo, el estrés interno que me causó, que me fui en vómito y diarrea a la vez. Era por aquí, por aquí. Y encima decía, y yo decía, no soy este cuerpo físico, no tengo nada que protegerme. ¡Bah! ¡Bah! Por los dos lados. Una tina aquí, vomitando y diarrea. Horrible, horrible. O sea, el desgaste después de eso. Yo decía, encima, o sea, mañana no tengo nada que comer y estoy botando todo lo que tengo malamente. Porque está pasando lo perfecto para que te encuentres a ti mismo. Y al poder comprender desde otro ángulo, decir, tenías razón. Era tu verdad creada por ti de acuerdo a tus creencias. Y hoy, 17/12 del 2025, es cuando me doy cuenta que mi papá tenía frecuencia positiva 325. Obvio, lo tenía ahí, sí. Al frente, sí. Me di cuenta, no, no había hecho la asociación. O sea, la conexión entre eso, esto y esto. Entonces, el dinero es un representante. ¿Y por qué se dice que es un representante representativo? Porque es neutro y de acuerdo a lo que tú lo tengas representando, va a ser tu verdad. Hay otras personas que dicen, es que el dinero para mí es de puras cosas buenas. A mí la parte del dinero me acuerda tantos momentos buenos, así que, ¿ves? A otra persona dice, no, me acuerdo que venía alguien a pelearle y a sacarnos de la casa. Entonces, para esa persona es foco de estrés. Por eso es un representante representativo, pero es responsabilidad tuya ver qué es lo que representa. Es que mis padres, y tú revisa lo tuyo. Por algo saliste en la generación que saliste y tienes el padre que nació en el sitio perfecto, para que te muestre lo perfecto, para que tú aprendas, vas a aprender lo perfecto, para que en el transcurso de tu vida te devuelvas y des otra visión hacia aquello que aprendiste. Te lo vuelvo a repetir. Si algo hizo tu madre y tú copiaste lo mismo, en el transcurso de tu vida vas a tener que separarte de eso que te copiaste de tu mamá para poder dar otra lectura a lo mismo. ¿Te das cuenta? Te lo estoy señalando con las manos. Si por el contrario, ¿qué te enseñó tu mamá para que tú agarres el lado contrario? Ta, 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 vas a tener que darle en el transcurso de tu vida la vuelta al tema para que veas las virtudes de quien arrancaste en oposición. Entonces, inmediatamente de darme cuenta de que, o sea, fluye, es tan bonito la parte de la conciencia porque fluye con tanta naturalidad, viene suave, viene sin sonido, viene de una forma tan, eh, tan
tan grande, como tan nítida, tan así, tan de repente, ¡paf! Y dije, tenía razón. Yo estaba trabajando, pero tenías razón, pero era tu verdad en tu momento, que era la única forma de procesarlo. No, los demás hermanos vivieron lo mismo, algo parecido. Los demás hermanos tuvieron el mismo desenlace, no, pero cada uno lo procesó distinto. Entonces no se trata de que digas, ¿y por qué no todos lo procesan así? Porque cada uno se tiene que encontrar con su vida de una forma o de otra. Entonces, si este eres tú, digámoslo así, el transcurso de tu vida vas a ir con unas creencias que te van a servir hasta un momento determinado y tendrás que darle la vuelta a las creencias y después cuando pase otra parte de tu vida y tendrás que hacerlo y después vas a aprender a fluir de una forma y de otra. Te estoy poniendo un puño no por pelear, sino para ponerte otro que no sea así, o sea, que no sea la palma de la mano para ponerle algo de movimiento. Además, recuerda que en Estados Unidos te dicen cómo es la cosa: piedra, papel o tijera. Ahí lo tienes. Te pones terco, cubres las cosas o las cortas y las transformas. Piedra, papel o tijera. Entonces, solo al darme cuenta de eso, inmediatamente, óyelo bien, al segundo, que aparecen los tres niños. Eran puros varones, varoncitos, y haciendo así, tirando así corazones, y a risa y risa. Y después yo le tiré, fue maravilloso. Entonces, hay información que está ahí, sí, que la vas a ver en el momento perfecto. Entonces, el ponerte disponible, porque cada vez va a llegar una información, emerge una información dentro de ti y saber que el recurso es uno mismo. Entonces, ¿estás en plan de víctima? Por ahí no es. Entonces, ¿de qué te tienes que vaciar? ¿Qué tengo que vaciarme? ¿De qué idea? ¿De qué comportamiento? Con la idea que tengo, con las creencias que tengo, con las actitudes que tengo, con los hábitos que tengo el resultado que tengo. ¿Te gusta? ¿Tienes salud? Si me escapé aquí es que estaba colocando la agenda, por si acaso les aviso. Entonces, ¿tienes salud? Entonces, iba a preguntarte, ¿tienes dinero? ¿Tienes amor? Las tres Marías. El ver la parte de la lógica cuando yo la aplico como muy en particular, uso como el método para verle la parte práctica y cómo lo aplico en el día a día. Pero los animo a que lo hagan. El 0.0, no sé de qué estás hablando, y ese 0.0, 0.0. Comprender esas cosas te van a empezar a separar de tu mente. Entonces, no haces el proceso, otras personas manejan el recurso, que eres tú. Tú no te manejas. Entonces, los animo porque la vida de la otra forma, de la primera etapa que viví, fue muy dura, sumamente.
El mismo poder de captación, cuando no sabes lo que estás haciendo, en un momento determinado te destruye. Se vuelve un agujero negro que te come. ¿Cómo lo sabes? Porque te empiezas a enfermar, enfermar, enfermar. ¿Y cómo sabes que es por el otro lado? Tú mismo te escaneas y empiezas a ver cómo se te mejoró esto, se me mejoró lo otro. Hace 2 años tenía, o sea, desde que tengo 37 años hasta hace 2 años, tenía la tensión ocular 20 de un ojo y 22 en el otro. Estos son lentes nuevos. Me hicieron la revisión hace como 2 semanas y me aparece en el ojo que estaba 20, tengo 14 de tensión ocular. Y en el ojo, que siempre tenía más tensión ocular, que era el ojo que me había dado dolores y no sé qué, esto y que el otro, y me tenía preocupada, de hace más de 20 años, que tenía 22 de tensión ocular, ahora tiene 12. ¿Qué hice? Nada. Entonces empezar a descubrir que el recurso eres tú, tiene un proceso. Y también hay unas consecuencias. No tener tiempo, que en realidad sí tienes, lo que pasa es que lo dedicas para hacer otras cosas, también tiene sus consecuencias. Pasar el tiempo en el Facebook, en el Instagram están hechos precisamente para acelerarte la mente. ¿Por qué? Porque es rápido, rápido, muy más rápido. Y caigo en las redes. En las redes, pescadito. Entonces, empezar a conseguir la virtud del padre y de la madre que te parió, como dicen los españoles. Gracias a ellos es que somos y estamos aquí como cuerpo físico. Pero somos mucho más que un cuerpo físico. Somos una computadora tan hipersensible, conectada, pero me toco tan físico que creo que soy solo esto. No, no, no. Cada vez que te agarras la sangre, ¿ves? Tú no ves las células. Y van con microscopio. Cada vez que la van poniendo más chiquita, no tiene cara de nadie, ¿eh? No tiene cara de nadie. No tiene luz violeta. No, 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 no tiene cara con barba, cara de Mel Gibson. No, 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 no. Cara de Hollywood, ni de hindú. No, 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 no. Ni de Mahoma, no, no, no tiene cara de nada. Y ves a nivel más microscópico, más microscópico, más microscópico. ¿Y es de qué me tengo que vaciar? De un espacio para que emerja algo y veo si eso me da angustia y todo lo que sea, para procesar esa angustia. Si algo me da angustia, oh, me está moviendo a nivel interno. Si algo me está moviendo a nivel interno, ay, digo que es malo, me tengo que escapar. No, pues la pregunta es, ¿por qué esto me está generando angustia? ¿Qué hay asociado atrás para que esto me esté alterando? Yo pensé que eso no tenía importancia, pero me acuesto a dormir y no puedo dormir. O me despierto y con el tema otra vez en la cabeza. Lo decidí yo, no, no sé, pero no me deja dormir. Y vuelvo otra vez. Entonces, es mi trabajo encargarme de mí. Es mi trabajo empezar a conocerme. Entonces, para mí es un regalazo que hoy es día 351, señores. 351, busca la calculadora. 351 hace 3, 5, 1.
en la calculadora, ¿verdad? Y es exactamente el opuesto al 301. Yo soy la frecuencia positiva 301. Y las demás son opuestos, son complementarios. Entonces, complementarios. El camino es de aquí hacia acá arriba, de acá arriba hacia aquí. ¿Ok? Si lo ves así sería un cuadrado, ¿verdad que sí? Si lo ves así serían dos triángulos. Como se decía también en otras culturas, la Solange. Como dice París, el cuadrado mágico. Pero sigue siendo el camino hacia mí. Aquello que yo puedo vivir como si fuera un opuesto, mira, parece que fuera un opuesto. En realidad es un complemento. ¿Ves que parece un opuesto? Entonces, que de Iracema del 3 pasa por el 0 y llega al 1, otra persona es 3, 5, 1. Y no veas el aprendizaje que he tenido con esa persona. Entonces, cada persona que tenemos al frente es un aprendizaje, cada uno procesa de forma totalmente distinta. Que tengan muy buenas noches y recuerden que el proceso es de cada uno, nadie te quita nada, simplemente el momento, sobre todo este año es muy importante, escanéate tal cual. Esto me da angustia. Como que mandas esa información, abres tu culito para que vaya al centro de la Tierra. ¿Y por qué vas a decir, por qué tienes que abrir tu culito? Porque por ahí, en el estado, normalmente es tan sutil que una pequeña contracción no permite, como decirte, que la Tierra te lea correctamente. Importante, te doy el dato. Feliz tarde para todos. Los quiero.